nunca será suficiente. Esas 4 palabras no fueron un grito en medio de una pelea, ni un susurro cargado de veneno en la oscuridad. Fueron una declaración de hechos, pronunciada con la misma frialdad y certeza con la que alguien podría describir el color del cielo. Se convirtieron en el eco que definió mi infancia, la banda sonora de mi adolescencia y el epitafio que sentí que llevaría grabado en mi alma para siempre. Esa era su verdad, y durante mucho tiempo, fue la mía también. Crecí bajo su mirada gélida, un escrutinio constante que no buscaba imperfecciones, sino que las creaba. Cada palabra suya era un aguijón diminuto pero certero, cada gesto, un recordatorio silencioso de que mi existencia era una decepción fundamental. El amor, en nuestro hogar, no era un refugio cálido, sino un laberinto de condiciones imposibles de cumplir. Era un castillo de hielo construido con sus expectativas, y yo, descalza y temblando, intentaba escalarlo una y otra vez, solo para resbalar y caer, magullada por el fracaso y congelada por su indiferencia. Recuerdo los días en que el sol entraba por la ventana y yo, con la inocencia que solo un niño posee, creía que ese calor podría llegar a ella. Le llevaba flores del jardín, dibujos torpes con colores brillantes, buenas notas del colegio. Cada ofrenda era una súplica silenciosa. Mírame. Quiéreme. Dime que valgo algo. Ella tomaba la flor y la dejaba en un vaso sin agua. Miraba el dibujo con una ceja arqueada y lo dejaba sobre la mesa, donde sería olvidado y finalmente arrojado a la basura. Leía el boletín de calificaciones, asentía con un movimiento casi imperceptible y preguntaba por qué no había sido la mejor de toda la clase. Y yo volvía a mi habitación, con el corazón encogido, prometiéndome que la próxima vez lo haría mejor. La próxima vez, sería perfecta. La próxima vez, ella me vería. Pero la próxima vez nunca llegaba. Me convertí en una experta en anticipar sus estados de ánimo, en leer el lenguaje no verbal de su desprecio. Un labio apretado significaba que mi risa era demasiado fuerte. Un suspiro pesado, que mi presencia en la misma habitación era una carga. El silencio, su arma más poderosa, era un vacío que yo me apresuraba a llenar con disculpas por crímenes que no había cometido, con promesas de cambiar, de ser más callada, más ordenada, más invisible. Me moldeé a su imagen de lo que yo no era. Apagué mi propia luz para no ofender sus sombras. Silencié mis sueños para no perturbar su paz. Me convertí en un fantasma en mi propia casa, anhelando la aprobación de la única persona que parecía disfrutar viéndome desaparecer. El día que todo se rompió sin remedio fue el día de mi graduación. Había trabajado sin descanso, no por el título, sino por la esperanza de que ese trozo de papel, ese reconocimiento público de mi esfuerzo, finalmente derribara el muro entre nosotras. Me puse el vestido que había elegido con tanto cuidado, uno que esperaba que ella encontrara sobrio y adecuado. Cuando bajé las escaleras, ella estaba de pie junto a la puerta, con el bolso en la mano, impaciente. No me miró a los ojos. Su vista se deslizó sobre mí, de la cabeza a los pies, y una mueca casi imperceptible torció su boca. Al menos el color disimula lo pálida que estás, dijo. Durante la ceremonia, mientras mi nombre era llamado y yo caminaba por el escenario para recibir mi diploma, busqué su rostro entre la multitud. La encontré. No estaba aplaudiendo. No sonreía. Estaba revisando su teléfono, ajena al momento que para mí significaba el mundo. Esa noche, en casa, coloqué el diploma enmarcado sobre la chimenea. Ella pasó por delante, lo miró de reojo y luego se volvió hacia mí. Su rostro estaba desprovisto de toda emoción, un lienzo en blanco que era más aterrador que cualquier furia. ¿Y ahora qué?, preguntó, su voz plana. Supongo que esperarás que te felicite por hacer lo mínimo que se esperaba de ti. Y entonces, por primera vez, no sentí el deseo de llorar o de disculparme. Sentí un frío distinto al suyo. Un frío que no paralizaba, sino que solidificaba algo dentro de mí. Una calma mortal. En ese instante, comprendí. No se trataba de mí. Nunca se había tratado de mí. Yo podía convertirme en la persona más brillante, exitosa y perfecta del mundo, y para ella, siempre sería la mancha en su existencia, el error que no podía corregir. Su desprecio no era una reacción a mis fallos, era una condición preexistente,
un aire que ella necesitaba respirar y que yo, por el mero hecho de existir, contaminaba. Esa noche, el odio que ella me profesaba no se apagó, pero la esperanza que yo albergaba, sí. Y fue lo más liberador que me había pasado en la vida. Esa noche me sumergí en el abismo. El silencio de la casa se hizo insoportable, cada crujido del suelo parecía burlarse de mi parálisis. Me encerré en mi habitación, pero las paredes ya no ofrecían consuelo, eran los barrotes de una celda que yo misma había ayudado a construir con mi anhelo. Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas, y el torrente de recuerdos que había mantenido a raya durante años se desbordó. Vi a la niña de 5 años escondiendo un dibujo roto en el fondo de un cajón. Vi a la adolescente de 14 años borrando un poema porque su madre lo había calificado de melodramático. Vi a la joven de 18 años eligiendo una carrera universitaria que no le apasionaba, solo porque era la opción sensata que ella aprobaba. Todas esas versiones de mí misma desfilaron ante mis ojos, cada una con la misma mirada de anhelo y confusión, preguntando en silencio, ¿por qué no soy suficiente? El dolor era una presencia física, una opresión en el pecho que me dificultaba respirar. El mundo exterior se desvaneció. Los colores se volvieron grises, los sonidos, un zumbido monótono. Durante días, me moví por la casa como un autómata. Comía sin saborear, dormía sin descansar. Su voz seguía resonando en mi cabeza, no solo con las palabras de la noche de graduación, sino con un catálogo completo de todas las heridas infligidas a lo largo de los años. Eres tan torpe. ¿Por qué no puedes ser más como tu prima? No me avergüences. Su voz se había fusionado con la mía. Empecé a verme a través de sus ojos. Me miraba en el espejo y solo veía defectos. Analizaba mis acciones y solo encontraba errores. La desesperanza era un océano, y yo estaba hundiéndome, convencida de que no había superficie a la que nadar. Toqué fondo una tarde lluviosa. La lluvia golpeaba el cristal de mi ventana, cada gota un eco de las lágrimas que ya no podía derramar. Estaba vacía. Completamente rota. La energía para seguir intentándolo, para seguir existiendo en ese entorno, se había agotado. Miré mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana, una silueta pálida y desdibujada contra el gris del cielo. Y en ese momento de quietud absoluta, una pregunta surgió desde una profundidad que no sabía que poseía. No era una pregunta de desesperación, sino de pura curiosidad. ¿Y si ella no tiene razón? Fue un pensamiento minúsculo, frágil como el ala de una mariposa en medio de un huracán. Pero estaba ahí. Una idea tan radical, tan herética, que casi me hizo sonreír. Toda mi vida se había construido sobre el axioma de su juicio infalible. ¿Y si todo ese edificio estaba construido sobre arena? ¿Y si su verdad no era la verdad? Me quedé mirando mi reflejo un poco más. Vi el cansancio en mis ojos. Vi las líneas de tristeza alrededor de mi boca. Pero por primera vez, vi algo más. Vi a una superviviente. Vi a alguien que había soportado un bombardeo emocional constante y que, a pesar de todo, seguía respirando. En ese instante, la quietud se rompió. No por un sonido exterior, sino por un cambio sísmico en mi interior. Fue la chispa de cambio. Una decisión que no se tomó con valentía o fuerza, sino con el último vestigio de instinto de conservación. Me levanté del suelo, y el movimiento se sintió monumental. Fui a mi armario y saqué una vieja maleta del fondo. El sonido del cierre al abrirse fue el sonido más ruidoso y desafiante que había escuchado en esa casa. No sabía a dónde iría. No tenía un plan. Solo sabía que no podía pasar una noche más bajo ese techo, respirando ese aire envenenado. La decisión de irme no fue un acto de ira, sino de supervivencia. Era como una planta que, habiendo crecido en la sombra, se inclina desesperadamente hacia el más mínimo resquicio de luz. La única palabra que resonaba en mi mente ya no era insuficiente. Era basta. Basta de esperar. Basta de suplicar. Basta de desaparecer. Con las manos temblando, pero con una nueva y extraña determinación, empecé a empacar. No las cosas que ella me había comprado, no los recuerdos de esa vida.
Empaqué los pocos objetos que sentía verdaderamente míos, un par de libros gastados, un diario lleno de pensamientos a medio escribir, una fotografía de una yo más joven y sonriente, antes de que aprendiera a tener miedo. Cada objeto que entraba en la maleta era un ancla a una identidad que había sido suprimida, pero no destruida. El proceso de dejar atrás ese dolor no fue un solo paso valiente, sino una serie de miles de pequeños y temblorosos movimientos hacia adelante. La primera noche la pasé en un motel barato al otro lado de la ciudad. La habitación era impersonal y olía a desinfectante, pero por primera vez en mi vida, sentí que el aire era mío para respirar. No había tensión. No había miradas de reojo. No había silencio acosador. Solo el zumbido del neón de la calle y el latido de mi propio corazón, un sonido que estaba aprendiendo a reconocer de nuevo. Los primeros meses fueron una escalada brutal. Conseguí un trabajo de camarera, sirviendo café a desconocidos con una sonrisa que al principio se sentía forzada, pero que poco a poco empezó a ser genuina. Alquilé una habitación diminuta en un piso compartido, un espacio tan pequeño que apenas cabía mi cama, pero que se sentía más grande y libre que toda la casa en la que había crecido. Hubo días en que la voz de mi madre volvía, susurrando dudas en mis momentos de debilidad. Cuando derramaba un café, escuchaba, eres tan torpe. Cuando un cliente era grosero, escuchaba, no puedes hacer nada bien. Al principio, esas voces me paralizaban, me transportaban de vuelta a esa cocina fría, a esa sala de estar silenciosa. Pero entonces, comencé a luchar. Empecé a responderme a mí misma. Fue un accidente, me decía. No puedes controlar cómo actúan los demás, solo cómo reaccionas tú. Fue un diálogo interno constante, una batalla por reclamar el territorio de mi propia mente. Empecé a hacer cosas solo para mí. Me inscribí en una clase de cerámica, y la sensación de la arcilla fría y maleable en mis manos era terapéutica. No me importaba si las vasijas salían torcidas o imperfectas. Eran mías. Eran el producto de mis manos, de mi esfuerzo, de mi voluntad. Descubrí que me encantaba caminar por la ciudad al amanecer, cuando las calles estaban tranquilas y el cielo se teñía de colores que nunca había notado. Cada amanecer se sentía como una promesa, una página en blanco. La transformación fue lenta, gradual, como el erosionar de una roca por el agua. No hubo un momento de revelación épica, sino una acumulación de pequeñas victorias. El día que me reí a carcajadas en un café con una nueva amiga y no sentí la necesidad de disculparme. El día que compré un vestido de un color brillante y chillón simplemente porque me hacía feliz. El día que me miré en el espejo y, en lugar de buscar defectos, simplemente vi mi rostro, con sus líneas y sus historias, y sentí una oleada de afecto. Estaba construyendo un hogar dentro de mí misma, ladrillo a ladrillo. Un hogar cuyas paredes estaban hechas de autoaceptación, cuyas ventanas dejaban entrar la luz y cuyas puertas estaban abiertas a la bondad. Aprendí que la fuerza no era la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. Aprendí que mi valor no era una mercancía que otros podían otorgar o negar, sino una verdad intrínseca, inmutable. Un día, años después de mi partida, recibí una carta. El remite llevaba la dirección de mi antigua casa. Mi corazón dio un vuelco, una reacción visceral que me recordó lo profundas que eran las raíces del viejo dolor. La carta era de un abogado. Mi madre había fallecido. La casa iba a ser vendida. Durante días, no supe qué hacer. Una parte de mí quería quemar la carta y no volver a pensar en ello. Pero otra parte, una parte más fuerte y sabia que había crecido en mí, supo que tenía que volver. No por ella. Por mí. El día que conduje de vuelta a ese barrio, el sol brillaba. Los árboles que recordaba como sombríos y amenazantes ahora parecían simplemente árboles. La casa, al final de la calle, parecía más pequeña, menos imponente. Entré con la llave que el abogado me había enviado. El aire en el interior estaba viciado, cargado de polvo y silencio. Todo estaba cubierto de sábanas blancas, como fantasmas de los muebles que recordaba. Caminé por las habitaciones, mis pasos resonando en el vacío. Fui a mi antiguo dormitorio. La ventana seguía allí, el cristal por el que había mirado con tanta desesperación. Pero ahora, a través de él, veía un mundo lleno de posibilidades.
Fui a la sala de estar y me detuve frente a la chimenea. El clavo donde había colgado mi diploma todavía estaba allí, desnudo y oxidado. En ese momento, no sentí ira ni tristeza. Sentí una profunda y abrumadora paz. De repente, supe por qué había vuelto. No era para buscar respuestas ni para encontrar un cierre en sus objetos. Era para enfrentarme al fantasma de la niña que había sido, la que todavía se escondía en los rincones de mi memoria, esperando una aprobación que nunca llegaría. Me imaginé a esa niña, acurrucada en un rincón, y me arrodillé frente a ella. En mi mente, la abracé. Y le dije las palabras que había necesitado escuchar toda mi vida. No fue tu culpa, le susurré. Eres valiosa. Eres suficiente. Eres amada. Y en ese acto de autocompasión, el último grillete se rompió. Lloré. Lloré por la niña que fui, por el dolor que había soportado, pero también lloré lágrimas de gratitud por la mujer en la que me había convertido. Salí de esa casa por última vez, cerrando la puerta detrás de mí sin mirar atrás. No dejaba atrás un hogar, sino una prisión. Y mientras me alejaba, el sol en mi rostro, me di cuenta de que el perdón más importante no era el que ella nunca me dio, sino el que yo finalmente me había concedido a mí misma. Mi redención no fue encontrar su amor, fue descubrir el mío. Las cicatrices de mi pasado no desaparecieron. Permanecen, no como recordatorios de mi fragilidad, sino como testimonios de mi fuerza. Son el mapa de un viaje que me llevó desde la sombra más profunda hasta una luz que yo misma creé. He aprendido que no podemos elegir las manos que nos mecen en la cuna, ni las voces que nos definen en nuestros primeros años. Pero llega un punto en el que tenemos el poder de elegir qué voces escuchamos y cuáles silenciamos para siempre. La voz más importante, la única que tiene la autoridad final sobre tu valor, es la tuya. Si alguna vez te encuentras en un lugar oscuro, atrapado por las expectativas de otros, sintiendo que no eres suficiente, recuerda esto: tu valor no es una pregunta que deba ser respondida por nadie más. Es una declaración que tú debes hacer. Eres el autor de tu propia historia, el arquitecto de tu propio refugio interior. Puede que el camino para salir de la sombra sea largo y aterrador. Requerirá que seas más valiente de lo que nunca pensaste que podría ser. Pero cada paso que das hacia tu propia luz, por pequeño que sea, es una victoria. Cada vez que eliges la autoaceptación por encima de la crítica, estás reconstruyendo tu mundo. No esperes a que alguien más te dé permiso para ser feliz, para ser libre, para ser tú. Conviértete en tu propio rescate. Construye tu propio hogar dentro de tu corazón, uno donde la amabilidad sea la ley, el respeto sea el fundamento y el amor propio sea el aire que respiras. Porque al final, la libertad más grande no es escapar de quienes te hirieron, sino regresar a ti mismo y darte cuenta de que siempre fuiste, y siempre serás, más que suficiente.